Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo canal de Digital 55, a través del cual lo que queremos es acercaros un poquito más a la empresa, a nuestro día a día y sobre todo a nuestros compañeros, que son los que hacen que seamos quienes somos. Soy Sara López, del Departamento de Marketing, y queremos inaugurar este canal haciendo una pequeña conversación con Antonio Pérez, que es nuestro actual CTO. Muy buenas, Sara. Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Lo primero que me gustaría que habláramos un poco es, como he dicho, eres CTO. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consiste tu cargo? Bueno, para poder contároslo bien, en principio tendría que terminar de tenerlo yo totalmente claro, ¿no? Pero bueno, sí, más o menos os cuento un poquito por encima, ¿no? Realmente ser el CTO de una empresa de tecnología, como somos nosotros, implica bastante trabajo de gestión. Básicamente, muy resumido, soy básicamente la persona de que se encarga de que los programadores tengan trabajo en todo momento y que a los clientes llegue ese trabajo de forma, sobre todo en tiempo, ¿no? Que suele ser el principal requerimiento que suelen pedirnos, ¿no? Que nosotros entreguemos en su fecha y tal. Al final todo esto significa mover un engranaje bastante grande, significa estar pendiente de 1000 cosas y, bueno, de vez en cuando apagar algún fuego que otro. Muy bien. Y para llegar a ser CTO, ¿cuál es el camino que tú has seguido? Para ser CTO, básicamente el camino para llegar a ser CTO es trabajar mucho y trabajar en muchos proyectos. Al final, CTO, aunque ahora, bueno, quizá con las siglas, ¿no? Estamos muy acostumbrados a las siglas americanas, parece que es algo mucho más rimbombante, ¿no? O sea, realmente ser un CTO al final eres una especie de director de proyecto. Al final, cuando eres un jefe de proyecto dentro de la empresa, como yo lo era hasta que empecé como CTO, te encargas de dirigir un proyecto, quizá varios. Quizás ser el CTO sería magnificar eso y conseguir que tu proyecto sea la gestión de todos los proyectos, ¿no? Al final se trata de... Mucho del trabajo de CTO también es conseguir que la gente trabaje tranquila. Creo que gran parte de mi trabajo consiste en que la gente tenga en todo momento lo que ellos necesitan y que puedan trabajar y abstraerles de ciertas situaciones que en el día a día del trabajo puede ser un poco más complicado que gestionar, ¿no? Y luego, pues bueno, al final también, como yo digo muchas veces, creo sinceramente que el puesto de CTO es un puesto en el que ya se acaban las excusas. Cuando ya muchas veces tendemos a pensar que guay, ¿no? Qué bonito. Realmente ya eres el puesto en el que no tienes respaldo. O sea, si algo va mal, ya es responsabilidad tuya. Con lo cual, al final eres el responsable de que la cosa vaya bien, y si la cosa no va bien, directamente es culpa tuya. O sea que esa responsabilidad creo que es algo bastante importante y que hay que asumir que es así para poder, digamos, tener claro cuál es tu labor. Y ahora que estamos hablando de responsabilidades y también de problemas, ¿cuál crees que es el desafío que has afrontado a lo largo de tu carrera que más te ha chocado o te ha marcado, el mayor desafío, por así decirlo? El desafío, fíjate que los mayores desafíos normalmente que me he encontrado no han sido desafíos a nivel tecnológico. Normalmente han sido desafíos a nivel de gestión de momentos puntuales. Momentos en los que parece que se alinean una serie de planetas y de pronto todo empieza a ir mal. Creo que esos han sido los desafíos más difíciles a los que me he tenido que encontrar, en los que las circunstancias empiezan a desbordarte un poco y realmente al final tienes que conseguir encarrilar una situación cuando parece que todo está en contra. Suele salir. O sea, al final no hay mal que 100 años dure, como se dice, y bueno, y supongo que esa es la parte en la que todos aprendemos. A nivel tecnológico, hemos tenido proyectos de una complejidad técnica bastante importante aquí dentro de la empresa, y al final, cuando de pronto te da mucha alegría también cuando ves que un cliente que lleva trabajando contigo desde prácticamente su inicio, de pronto su plataforma empieza a escalar y te encuentras con una situación en la que se te presenta un desafío con el que no contaba a lo mejor un año antes.
Claro, esos desafíos son los que luego, cuando ya vuelves otra vez a encarrilar esa situación o haces que ese cliente ves que ha crecido tanto y ves que al final le aporta una serie de soluciones que ni siquiera tú mismo tenías claro que fueras capaz a lo mejor 3 años antes de desarrollar, pero en ese punto la verdad que es muy satisfactorio. Tenemos algunos proyectos y algunos clientes con los que esta situación ha sido muy, muy satisfactoria. Al fin y al cabo, luego todos esos proyectos que realmente te marcan un desafío son los que más recuerdas y, como has dicho, de los que más aprendes. Claro, y sientan sobre todo una base súper importante a la hora de afrontar nuevos retos. O sea, ya cuando llega otro cliente que empieza a escalar de la misma manera, digamos que ya no te coge tan de sorpresa, ¿no? Ya empieza a plantear el proyecto con mucha más antelación y ya un poco, claro, conforme va pasando el tiempo, vas viendo cuál es el camino que puedes seguir con determinados clientes en determinadas situaciones, y sí es verdad que se aprende muchísimo de esas situaciones. Una de las formas de aprender que hay mejores es, como dices, la experiencia, pero también es muy interesante fijarse en otras personas. ¿Tú tienes algún referente profesional? Pues la verdad que sí. Tengo muchos referentes y cada uno, pero para remarcar a alguien, sinceramente aquí en la empresa, el actual director de operaciones, Manuel Maldonado, ha sido una persona en la que yo me he fijado mucho en su forma de trabajar. De hecho, vamos, a mí ahora que soy yo, él era el CTO de la empresa, ahora que yo soy el CTO, de hecho mi objetivo es un poco intentar mantener el listón que tenía Manolo, ¿no? O sea, realmente ese sí que es un desafío, porque la verdad que puso el listón bastante alto. Vale, también quería saber un poco, tú como profesional del sector, ¿qué visión tienes actualmente del desarrollo web, app, de software en general? ¿Qué visión tienes ahora mismo? Pienso que ahora mismo estamos en un punto en el que la tecnología está avanzando bastante rápido, aunque en estos últimos años sí es verdad que ha empezado a estabilizarse un poco la tendencia. Venimos viendo un aumento y unos cambios brutales en tecnología desde el año prácticamente mediados de la década, desde 2005 a 2010 empezó a haber muchos cambios. De 2010 a 2020 se produjo un cambio brutal en todo el paradigma del desarrollo web, sobre todo, y de las arquitecturas web. Pero en esta década, ya desde el año 2020, final 2018, 2019, sí que se ve como una serie de tecnologías que ya empiezan a estar un poquito más consolidadas. Y estamos viviendo ahora una época quizá un pelín más tranquila, sobre todo nosotros los desarrolladores, a la hora de tener que incorporar nuevas tecnologías, aprender nuevas cosas. Entonces, veo que a día de hoy trabajamos con tecnologías con las que yo cuando empecé ni siquiera me imaginaba que fuéramos capaces de trabajar. Pero empieza a ser, estos últimos años yo empiezo a ver que ya empieza a ser algo bastante más consolidado, y sobre todo de cara a muchos clientes, muchas empresas que se empiezan a fijar los objetivos para sus plataformas. Empiezo que sobre todo también ellos empiezan a tener los objetivos bastante más claros de los que los tenían probablemente hace 10 años, lo cual a nosotros también nos facilita bastante el trabajo. Entiendo que eso es en parte por el protagonismo que se está dando ahora a todo esto del desarrollo de software. En general, la presencia digital, los propios clientes se están como formando en ese campo. Claro. Para realmente tener más claro lo que quieren. Claro, también se está produciendo en cierto modo no diría tanto como un cambio generacional, pero sí que nos hemos acostumbrado todos en los últimos 15 años a trabajar en entornos multiplataforma. El principal cambio ha venido por ahí. El principal cambio ha venido en el que ahora cuando pensamos, ya no pensamos en un programa de ordenador, ya no pensamos en una aplicación de escritorio, sino que ya pensamos en una plataforma, y esa plataforma tiene que tener su salida tanto por un dispositivo móvil, por un iPad, por una televisión, por un reloj, por un ordenador. O sea, al final ya no piensa en distintas aplicaciones por cada uno de los dispositivos, sino que piensa en una plataforma a la que tengo que poder acceder desde distintas vías, porque ya todo el mundo en su casa tiene desde móviles,
televisiones, Smart TVs, ordenadores personales. Entonces, claro, en este punto todo el mundo ya quiere tenerlo todo accesible desde todo. Ya nos hemos acostumbrado a esto, con lo cual ya ese es el estándar, ya ha cambiado totalmente. Y esto es algo que la gente ya, por una parte a nivel de formación lo tienen claro y por otra parte a nivel de uso diario es algo que requieren de forma natural. Está muy asimilado todo, sí, todo claro. Eso ya. Digamos que ese es uno de los cambios más significativos de los últimos años, pero también el contexto actual de la pandemia, ¿dirías que ha afectado al sector tecnológico de algún modo? Ha afectado mucho porque este último año y medio nos hemos terminado, yo pienso, o la mayoría, mucha gente ha terminado de darse cuenta, gente que a lo mejor estaba un poquito más alejada del entorno tecnológico. Esta gente, la mayoría ya se han dado cuenta de que realmente no es necesario salir de casa para poder seguir haciendo tu vida en muchos de los aspectos que antes la hacías. Veo transformaciones tremendas a nivel de reuniones entre las empresas, a la hora de comprar, a la hora de comportamientos que nosotros hemos tenido muy asimilados a lo largo de toda nuestra vida. De pronto, este último año y medio, estos últimos 2 años nos han obligado a replantearnos un poco la forma en la que estábamos haciendo ciertas cosas, y eso ha influido muchísimo en el sector tecnológico, dado que ahora los hábitos y costumbres de muchísima gente están cambiando y eso hace que muchas de las plataformas tengan que adaptarse, por suerte para nuestro sector, claro. Dentro de estos cambios habrá retos y habrá también muchas oportunidades. ¿Destacarías alguna de, bien sea un reto o bien una oportunidad, que quieras destacar hoy? Creo que el principal reto va a ser ser capaces de dar solución a la demanda. Realmente la demanda que nos estamos encontrando es muchísima. En cuanto a oportunidades, va a haber muchas. Va a variar, depende del sector, va a variar, depende de la empresa, va a variar, depende de muchos factores. Incluso yo pienso que a día de hoy, muchas veces lo digo cuando me dicen ¿qué piensas, dónde vamos a estar más o menos dentro de 5 años? Sinceramente no tengo ni idea, ni yo ni creo que nadie. O sea, realmente todo este mundo tecnológico está variando y la forma de consumir de la gente está variando tanto que creo que es imposible hacer predicciones, ya no te digo a 5 años, de aquí a 3 años. No sabemos ni siquiera lo que pueda haber en el mercado. En ese contexto, lo más importante al fin y al cabo es saber adaptarse a la situación que venga y responder rápidamente. Claro, especialmente creo que en nuestro sector y en nuestro trabajo ese es el principal hándicap que tenemos, que en muchas ocasiones la velocidad de adaptación es prácticamente instantánea. Nos encontramos con tecnologías que se renuevan cada 6 meses, tecnologías que quedan obsoletas en cuestión de 2-3 años. Entonces, claro, al final nuestro trabajo requiere que estemos constantemente pendientes del mercado y constantemente pendientes de las nuevas tecnologías que van surgiendo de cara a poder dar soluciones de la mejor forma posible, porque al final si evoluciona la tecnología es para mejorar lo que ya hay. Y en este mercado, si te quedas parado 5 años, estás en el siglo pasado prácticamente. Totalmente. Y ahora que hablamos también de tecnologías que se van actualizando, de las tecnologías que son más utilizadas hoy en día, ¿tú cuál destacarías? Bueno, yo más que una tecnología en concreto, destacaría sobre todo un modelo de arquitectura. Quizás esto sea un contenido ya un poco más técnico, pero sí es verdad que más que hablar de una tecnología en concreto, a mí me gusta hablar de plataformas modulares. Pienso que es básicamente lo principal. Vamos, nosotros de hecho reconvertimos gran parte de nuestros flujos de trabajo y de nuestra forma de concebir un proyecto web o una plataforma web a que esta plataforma sea lo más modular posible, que sea componentes claramente diferenciados, porque bueno, de cara a cliente, de cara a mejora, de cara a mantenimiento, por una parte muchísimo más escalable. Nosotros normalmente trabajamos con empresas grandes y estas empresas grandes necesitan renovar sus plataformas con mucha frecuencia. Necesitamos aportarle una serie de soluciones bastante modulares
para que esa transición y esa evolución de sus propias plataformas sea lo más limpia y lo más fluida posible. También una de las tecnologías o formas de trabajo de las que más se está hablando es las arquitecturas en cloud, en la nube. Sí. ¿Qué importancia le das y por qué crees que es importante o no? Claro, a día de hoy la nube es ya el presente. O sea, igual queda alguien que piensa que la nube es el futuro. No, la nube es el presente y a día de hoy prácticamente cualquier plataforma funciona en la nube. Sin la nube no sería posible que utilizáramos la misma aplicación desde nuestro iPhone y desde nuestro ordenador. O sea, sería imposible. O sea, realmente a día de hoy la nube es ahí es donde ha cambiado realmente el paradigma de la programación en estos últimos años y es lo que realmente ha permitido que podamos sacar toda la potencia que sacamos a día de hoy a plataformas que estén presentes en los 5 continentes y que una empresa pueda estar vendiendo su producto en un supermercado de Los Ángeles a la vez que en otro de Berlín y que además haya una persona en China viendo el contenido. Bueno, en China quizás no tanto, pero en otros países como Japón. O sea, al final estamos hablando de plataformas mundiales en las que todo el mundo tiene acceso y eso sin la nube sería imposible. No se podría manejar sencillamente. Perfecto, muy, muy interesante la reflexión sobre todo de la importancia que tiene la nube para que las plataformas sean realmente internacionales y se adapten a lo que se exige hoy en día, al fin y al cabo. También quería preguntarte si a la hora de organizar un equipo te fijas concretamente en algunos puntos o hay algo que consideres prioritario o esencial. Me fijo en muchos puntos, me fijo en muchísimos puntos. No, pero algo prioritario como consejo a alguien que pueda estar viendo y que esté interesado en dedicarse a este mundo del desarrollo la actitud. O sea, para mí lo más importante ni siquiera el conocimiento que tenga alguien en un momento determinado, sino la actitud y las ganas de aprender. En nuestro trabajo, como te comentaba hace un momento, nosotros tenemos que estar continuamente reciclándonos. Yo llevo 20 años dedicándome a esto. Yo trabajo a día de hoy con tecnologías que no tenían nada que ver con las tecnologías con las que trabajaba ni con la forma en la que trabajaba. Entonces, si realmente tú no estás abierto a aprender cosas prácticamente cada año, la verdad que en este trabajo te va a costar mucho más evolucionar que en otra cosa. Luego también hay perfiles hay muchos tipos de programadores. Yo creo que a día de hoy nos estamos olvidando, gracias a Dios, un poquito de los tópicos de programador metido en una cueva con una camiseta de Metallica. A día de hoy ya creo que hay muchos perfiles distintos de programador y luego hay que ver cada uno siempre y cuando les guste su trabajo, porque sí que entiendo que el trabajo de desarrollo es un trabajo que te tiene que gustar, porque si no puede ser muy, muy desagradable. Pero dentro de eso, cada persona tiene ciertas actitudes y pienso que uno de los aspectos más importantes, por ejemplo, de mi trabajo, es saber ver cada persona qué es lo que hace mejor. Yo al final lo que necesito es un equipo que funcione y para que el equipo funcione necesito que el equipo trabaje a gusto, trabaje tranquilo y trabaje bien. Y si a una persona estás continuamente sacándola de su zona de confort o incluso por la propia personalidad que puede tener cada uno, al final cada equipo es distinto y tienes que saber también cada persona dónde te va a responder mejor y peor. Vale, aparte de la actitud que has mencionado, sí que me interesaría saber, porque ahora se están demandando muchos perfiles nuevos. ¿Cuáles son los que más se solicitan? Pues a día de hoy, precisamente por la cantidad de dispositivos que se requieren para cualquier plataforma, lo que más se está demandando son perfiles de frontend, de tecnologías de frontend. Aunque, por otra parte, los perfiles más valiosos son también perfiles de gente que gestiona bases de datos, de gente que es capaz de trabajar en backend, aunque sí es verdad que ese tipo de trabajo requiere normalmente quizá un poquito más de experiencia y tal. Pero bueno, ahora mismo los perfiles de frontend de JavaScript son quizá de los perfiles más demandados en el mercado. Son perfiles muy valiosos.
Esta información va a ser muy valiosa para quienes nos estén viendo. Sí. Y ya para cerrar la charla, quería preguntarte qué es lo que más te gusta de tu trabajo. ¿Qué es lo que realmente te motiva y te apasiona para continuar día a día? No sé, supongo que siempre he sido un poquillo culillo inquieto, ¿no? Pienso. Y la verdad que la sensación de tener que afrontar retos nuevos cada X tiempo, para mí es muy interesante. No soy una persona, yo personalmente no soy una persona que me guste quedarme estancado, que me guste trabajar, sino que siempre he sido en ese aspecto quizá un pelín más anárquico, ¿no? Más de decir, vale, hoy estoy trabajando en esto, mañana en un proyecto de este tipo, mañana voy a estar afrontando otro tipo de proyecto diferente, con unas necesidades distintas, en las que además voy a estar trabajando con personas diferentes, que incluso tienen formas de ver la tecnología distintas. Es algo que a mí, por ejemplo, me aporta muchísimo. Aprendo muchísimo de cada cliente con el que trabajamos, de cada equipo con el que trabajamos y de cada persona con la que me voy encontrando. Entonces, a mí, por ejemplo, eso es una cosa que me encanta de mi trabajo. Yo, por ejemplo, si tuviera que dedicarme durante 20 años a desarrollar un producto siempre trabajando el mismo tipo de trabajo de 8 a 3 de la tarde o un trabajo que fuera relativamente monótono, probablemente no sería capaz de hacer ese tipo de trabajo. No es mi perfil. Yo soy más de necesito quizá nuevos retos de forma recurrente. Bueno, pues yo creo que ya con esta pregunta, con esta visión tan positiva del desarrollo, podemos despedir la charla. Muchas gracias, Antonio, por tu tiempo. Nada, muchas gracias a ti por contar conmigo para el nuevo canal de la empresa, y si me necesitáis, aquí me tenéis a vuestra disposición. Ha sido un placer poder hablar contigo este rato. Igualmente, muchas gracias. Gracias.